Hola a todos, mi nombre es Daniela Alfonso, les doy la bienvenida por mi parte al curso y bueno, y vamos a ver estudios descriptivos. Para comenzar me gustaría repasar con ustedes a través de este esquema las grandes clasificaciones que podemos hacer de los estudios epidemiológicos. La gran pregunta que podemos hacernos para dividir los estudios es si existe control del factor de estudio por parte del investigador. Si existe este control, hablamos de estudios experimentales, mientras que si no existe control del factor de estudio, hablamos de estudios observacionales. Los estudios experimentales pueden tener grupos de control concurrentes, y esos son los ensayos controlados, mientras que en ausencia de grupo de control le llamamos ensayos no controlados. Dentro de los ensayos controlados, dependiendo de si la asignación a los grupos se realiza o no en forma aleatoria, vamos a tener los ensayos clínicos aleatorizados o los ensayos clínicos controlados pero no aleatorizados. Por el contrario, si no existe control por parte del investigador del factor de estudio, estamos hablando de estudios observacionales. Y ahí cabe preguntarnos si existe comparación de grupos, en cuyo caso estamos hablando de estudios analíticos, para ver cómo se formaron esos grupos en función de qué se formaron. Podemos encontrar dos tipos de estudios. Si los grupos se forman por la exposición al factor de estudio y se sigue a partir de ahí hacia adelante hasta que se desarrolle un evento que estoy buscando, se llaman estudios de cohorte, mientras que si me paro desde la presencia de una enfermedad o característica o evento y miro para atrás hasta encontrar presuntos factores de riesgo, estamos hablando de estudios de casos y controles. Por el contrario, si no existe comparación de grupos y el investigador tampoco controla las variables de estudio, estamos hablando de estudios descriptivos, que es lo que va a centrar la charla de hoy. Como definición, podríamos decir que los estudios descriptivos son aquellos que están diseñados para caracterizar la presentación de los fenómenos relacionados con la salud en las poblaciones. Estos estudios buscan describir la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. Algunas características de estos estudios, bueno, por un lado, permiten describir el estado de salud de una población, por lo cual son muy útiles para administradores de salud, para la toma de decisiones en políticas sanitarias, para todo el campo de la epidemiología y, bueno, por supuesto también para los clínicos, para poder comprender por qué realizamos las medidas que realizamos en la clínica. Por otro lado, permiten una primera aproximación a un problema que quizá no tenga muchos antecedentes o un problema del cual no se dispone mucha investigación y sobre el cual luego, a partir de otros estudios, vamos a permitir la comprobación de hipótesis. También son estudios que permiten generar hipótesis explicativas que, bueno, como veníamos diciendo, se van a comprobar por otros estudios que haremos después, sobre todo estudios de tipo analítico. También permiten realizar asociación entre dos o más variables, siempre y cuando esta asociación sea de tipo no causal. Y eso es muy importante destacarlo y luego vamos a ver por qué. Y bueno, además son son estudios que ofrecen niveles de evidencia bajos. Esta es una pirámide que se utiliza para mostrar el nivel de evidencia en la medicina basada en la evidencia, en la cual vemos que en la base se encuentra el reporte de un caso como el estudio con menor calidad de evidencia, y en el vértice encontramos los metaanálisis como los estudios con mayor nivel de evidencia. A la inversa, de base a vértice, vamos viendo que la magnitud del sesgo disminuye. Entonces, los estudios descriptivos que vamos a ver hoy, que son los tres últimos de la base, o sea, los estudios transversales, las series de casos y los reportes de un caso, son de los estudios con menor nivel de evidencia científica. Estos estudios permiten responder las siguientes preguntas epidemiológicas. ¿Cuál es el problema o condición de salud de interés en la población? Esto alude a la descripción del fenómeno, cómo es ese fenómeno, cómo se comporta. ¿Quién tiene el problema o condición de salud que voy a estudiar? En términos de variables poblacionales, de sexo, edad, raza, nivel de ingreso. ¿Cuándo se manifiesta este problema? Esto es el patrón con que lo hace, si es a modo de brotes, a modo de patrón estacional, si por la inversa es un problema que es muy esporádico en su ocurrencia.
Y bueno, ¿y dónde se produce este problema? Alude a las características de distribución geográfica que adquiere esta condición en estudio. Bueno, los tipos de estudios descriptivos son estos que vemos en la diapositiva: el reporte y la serie de casos, los estudios transversales o de prevalencia, y los estudios de tipo ecológico o poblacionales, o también llamados de conglomerado. Vamos a ir viendo uno a uno estos estudios. Comenzamos con los estudios de reporte o series de casos, que estos, sin duda, los que realizan clínica los deben conocer, que son estudios que describen la experiencia de un individuo o de un grupo de individuos que poseen un diagnóstico o una característica similar que permite agruparlos. A partir de esa característica que se describe, permiten generar nuevas hipótesis acerca de nuevas enfermedades, de nuevos fenómenos que están ocurriendo en la población o de características que están adquiriendo enfermedades ya conocidas. Y bueno, y muchas veces estos estudios documentan la presencia de nuevos casos o efectos adversos, entonces son muy importantes para la vigilancia epidemiológica. Estos estudios, como vimos, son los que tienen menor evidencia y bueno, lo que permiten es, a partir de esas características que se describe en el individuo que se estudia o en el grupo de individuos, permiten hacer recomendaciones. Es como el nivel de evidencia, lo que permiten hacer es eso. El reporte de casos por lo general hace referencia a un solo caso, mientras que la serie de casos es cuando se presentan 2 o más individuos, por lo general hasta 10. De 2 a 10 hablaríamos de una serie de casos. Este reporte o esta serie de casos pueden ser de corte transversal, cuando simplemente se enumera de forma descriptiva algunas características seleccionadas, observadas en un momento dado, o bien pueden ser de carácter longitudinal, cuando se describe una relación temporal, una evolución temporal de algunas de las características observadas. Un ejemplo de este estudio, de este tipo de estudios, podría ser el que vemos en la diapositiva, en el cual los investigadores describen el caso de un recién nacido de 15 días de vida que consulta con fiebre y rash cutáneo y en el que luego de aplicar pruebas diagnósticas se confirma la presencia de chikungunya adquirida. Esto resalta la importancia de estos estudios para todo lo que es la investigación de enfermedades raras o de nuevas enfermedades o de características nuevas de enfermedades ya conocidas, que bueno, que es lo que veníamos mencionando. Por otro lado, tenemos los estudios de prevalencia, que se define como aquel estudio individual cuyo objetivo es estimar para un instante de tiempo dado la prevalencia de uno o varios fenómenos relacionados con la salud en una población de referencia que ya tengo definida. Estos estudios son de carácter individual, eso es muy importante, a diferencia de los estudios ecológicos que vamos a ver luego, y decimos que son individuales porque la unidad de análisis son individuos. Si bien el criterio de transversal o longitudinal no define el tipo de estudio, sino que son características de los estudios, siendo que varios estudios pueden tener una de estas dos características, los estudios de prevalencia son transversales por la manera en que se miden los fenómenos y las variables en estudio, y esto lo vamos a ver ahora. Estos estudios son transversales por esto mismo, porque decimos que son una foto de una población en un momento dado. Yo tengo a la población, hago un corte en el tiempo, en un tiempo dado, y establezco una muestra de esa población y en esa muestra veo características que me interesan a mi estudio. Eso sería como una foto en un momento dado. Entonces, por esa característica, estos estudios miden exposición y enfermedad al mismo tiempo, y esta es la razón por la cual no es posible con estos estudios relacionar una relación de tipo causa-efecto, porque yo mido a la vez exposición y enfermedad y no puedo saber si existe una relación temporal cronológica para una presunta causa y un presunto efecto. Y esto me gustaría ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Un estudio estima la prevalencia de artrosis de rodilla en una comunidad y a su vez la relaciona con la presencia de obesidad. Los autores extraen una muestra representativa y estudian si una persona tiene artrosis de rodilla y además si es obesa o no. A continuación, lo que hacen es comparar la proporción de personas con artrosis, que son obesas, con la proporción de personas sin artrosis, que son obesas.
Si se encuentra una asociación positiva, que es lo que pasó en este estudio, de hecho encontraron una asociación positiva, se podría aceptar la hipótesis de que la obesidad implica una sobrecarga mecánica de la articulación, dañando el cartílago y generando la artrosis, que es lo que sugirieron los autores de este estudio. Sin embargo, también podría pensarse a la inversa, de que la obesidad es una consecuencia de la artrosis debido a la limitación de la movilidad y el ejercicio, y que eso sería como una causa de obesidad. Entonces, con este ejemplo, lo que podemos ilustrar es cómo con un estudio transversal la hipótesis de que la obesidad precede a la artrosis no puede probarse porque ambas variables se miden a la vez. No puedo yo asegurar que la condición de ser obeso determina la artrosis, que es lo que hicieron estos autores en este estudio, ya que ambas condiciones fueron medidas al mismo tiempo en la población. Entonces, para el diseño de estos estudios es importante la definición de 3 elementos esenciales, que son los que vemos aquí: la población, el tiempo y las variables de estudio. En cuanto a la población, siempre partimos de una población de referencia sobre la cual se va a definir una población de muestreo, o sea, una población representativa de mi población. Existen distintos tipos de muestreo, ustedes sabrán. El mejor es el aleatorizado porque disminuye el sesgo de selección. Y como la mayoría de los estudios de prevalencia no solo deseo estimar características en toda la población, sino también en subgrupos de población o estratos, es que conviene realizar el muestreo aleatorio estratificado para poder determinar las características que me interesan a mi estudio en los distintos subgrupos o estratos poblacionales. Esto es lo que se llama muestreo estratificado. En cuanto al tiempo, debemos definir una unidad de tiempo dada, que puede llamarse instante t. Este tiempo puede ser tiempo calendario o puede ser un tiempo individualizado. Tiempo calendario sería un momento dado del tiempo en el cual yo realizo mediciones, por ejemplo, a toda la población de estudio. Y el tiempo individualizado sería, por ejemplo, si quiero determinar al alta de una institución, las personas que tuvieron cierta enfermedad o una característica al alta, y eso sería un tiempo individualizado para cada individuo, porque no todos los individuos van a estar internados en el mismo día ni se van a ir de altas el mismo día. Entonces esto sería como un tiempo individualizado, entre comillas. En cuanto al tiempo, es importante no confundir el periodo del estudio con el periodo de recogida de los datos. En estudios que son más de carácter prospectivo, estos pueden coincidir, pero en estudios retrospectivos basados en fuentes secundarias, como por ejemplo la revisión de historias, estos periodos no coinciden. No es igual el periodo de estudio con el periodo de recogida de los datos. Y finalmente, en cuanto a las variables de estudio, es importante saber que para el fenómeno que se quiere medir existen ciertas variables del fenómeno en sí, que es lo que me interesa estudiar, pero que también hay variables en juego que son de tipo poblacional, de la población que yo quiero saber, las características de la población que voy a estudiar. En cuanto a la validez de resultados de los estudios de prevalencia, va a depender de estas características. Por un lado, de la representatividad de la muestra, de qué tan representativa puede ser la muestra para el estudio. Y en cuanto a esto, puede ser que exista una falta de representatividad en los casos cuando existen fenómenos de mayor duración. Porque al tener fenómenos muy prevalentes o fenómenos con mucha duración en el tiempo, voy a captar más casos que si el fenómeno fuera de mayor letalidad o de mayor tendencia a la curación. O sea que para enfermedades, por ejemplo, como las crónicas no transmisibles, que están presentes por muchísimos años, es más fácil identificar casos prevalentes de esa enfermedad. Es por esto que estos estudios no serían útiles para fenómenos no prevalentes o fenómenos de carácter casi instantáneo, por ejemplo, los siniestros de tránsito. También la validez va a depender de la calidad de los datos obtenidos, de cómo yo obtengo esos datos, de qué tan metódico soy en la obtención, de si sigo los mismos protocolos cada vez que obtengo los datos, y de que el número de no respuestas no sea muy grande y que los abandonos no estén relacionados con la enfermedad, porque eso estaría sesgando la validez. En cuanto a esto, como nosotros hacemos estudios descriptivos muchas veces a partir de encuestas, hay que tener en cuenta que, que pueden, desde que yo
veo mi población, hago la muestra y aplico la encuesta, puede haber muchos factores de error. La dificultad en obtener la muestra puede ser por un sesgo de selección, por población que no es accesible o que no es representativa, o que realizo un muestreo con una técnica incorrecta, por ejemplo no aleatorizada, que es lo que decíamos hoy, o bueno, porque existe un rechazo de la población seleccionada para participar en el estudio, y todas estas cosas van a determinar una disminución de la validez de los resultados, y hay que tenerlas en cuenta. Bueno, un ejemplo de estudio de prevalencia que conocerán es la segunda encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que se realizó en nuestro país en el año 2013. Y bueno, que es un estudio de prevalencia que sigue la metodología STEPS de la OMS, en el cual existen 3 pasos en la determinación del estudio. Un primer paso, que es la aplicación de un cuestionario. Un segundo paso, que consiste en la medición de medidas antropométricas como peso, talla y presión arterial. Y bueno, y una tercera etapa en la cual se toman muestras de sangre para análisis bioquímicos de glicemia, de colesterol total, entre otros. Este estudio se realizó en nuestro país por primera vez en el año 2006 y bueno, la última entrega fue en el año 2013 y permite ver qué cambios hubieron a partir de la puesta en marcha de algunos cambios por parte de políticas sanitarias. Esto es una parte también muy interesante y muy útil de los estudios de prevalencia, que permiten ver los cambios de las poblaciones luego de instauradas medidas sanitarias. Bueno, continuando con los estudios de tipo ecológico, podemos decir que son todos aquellos estudios en el cual se utilizan variables que toman valores para entidades que no son individuos, pero que sirven para definir grupos de individuos. Estos son estudios de carácter poblacional. La unidad de análisis y la unidad de estudio no será el individuo por sí mismo, sino grupos de individuos. A estas variables que toman valores para entidades poblacionales se les llama también variables ecológicas. Un ejemplo de estudio ecológico podría ser, por ejemplo, el correlacionar la mortalidad por enfermedad coronaria al consumo per cápita de cigarrillos. Eso sería un estudio ecológico en el cual la medición es de carácter poblacional. Algunos inconvenientes de estos estudios, bueno, principalmente la falacia ecológica, que implica la inferencia de asociaciones individuales basadas en observaciones realizadas en el grupo, o sea, de carácter poblacional. Esto ocurre porque las mediciones que se realizan en los estudios poblacionales reflejan un promedio que puede o no mostrar lo que ocurre en el ámbito individual. Entonces, la extrapolación de resultados de carácter poblacional al terreno individual trae el sesgo que es la falacia ecológica. Por otro lado, también el gran inconveniente que presentan es que no atienden a variables confundentes que podrían estar influyendo. Se presenta asociación entre 2 variables, pero bueno, no se atiende a variables que podrían estar determinando sesgos en el estudio. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, son estudios muy útiles para tomar decisiones a nivel poblacional, sobre todo en el ámbito de la salud pública, y bueno, la ventaja es que los datos están disponibles al utilizar fuentes secundarias. Esto facilita la recogida de los datos. Un ejemplo de estudio de tipo ecológico es este que se presenta en la revista médica del Uruguay, que su título es Impacto de la prohibición de fumar en espacios cerrados sobre los ingresos por infarto agudo de miocardio en Uruguay, en el cual los autores realizan el estudio comparando los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio en los 24 meses previos y en los 24 meses posteriores a marzo de 2006, que es donde empieza a correr la prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público. Lo que hacen los autores es analizar retrospectivamente las historias clínicas de los pacientes residentes de nuestro país que tuvieran como diagnóstico principal de ingreso el infarto agudo de miocardio. Y bueno, independientemente de los resultados que en realidad ellos se encuentran, que existe una disminución del número de ingresos por este diagnóstico de infarto agudo de miocardio, luego de la prohibición, bueno, es simplemente la idea ilustrar un ejemplo de estudio ecológico. En este vemos que las variables son de carácter poblacional
tomadas a partir de fuentes de datos también de carácter poblacional. Bueno, ahora brevemente me gustaría repasar con ustedes el protocolo de un estudio descriptivo. Ustedes sabrán que para realizar un protocolo para aplicar a una revista o a una publicación científica, debemos hacer un protocolo que lleva todos estos pasos que vemos en la diapositiva y que puntualmente va a haber una clase en la que vamos a trabajar sobre esto. Entonces simplemente ahora me voy a detener en los aspectos de la metodología de los estudios descriptivos, o sea, de los protocolos de estudios descriptivos. La metodología incluye una serie de pasos, que son los que vamos a ir viendo ahora, y que deben cumplirse en este aspecto para todos los estudios, pero puntualmente vamos a ver los descriptivos. En cuanto al diseño, el diseño siempre debe estar explicitado en base al objetivo general y debe figurar en el apartado de metodología, al igual que la población de referencia de la que yo voy a partir para mi estudio. También tiene que estar explicitada la selección, el cálculo y el tamaño de la muestra, no solamente qué tamaño tiene mi muestra, sino cómo yo seleccioné, si lo hice de manera aleatorizada, si la hice por estratos, y bueno, y cómo fue el cálculo de esa muestra. También tiene que figurar el periodo y lugar de la investigación. Por otro lado, también los criterios de inclusión y exclusión. Y a este respecto es muy importante aclarar que en los estudios descriptivos muchas veces las investigaciones las realizamos a través de cuestionarios o de historias clínicas o encuestas o bases de datos que ya son existentes. Y bueno, y es importante definir cuáles son los criterios que harán que yo excluya ciertos cuestionarios o historias clínicas de mi estudio. Eso tiene que estar explicitado y tiene que figurar en el protocolo de estudio, así como luego el número de pérdidas, digamos, de los participantes. También deben estar las fuentes de datos, que siempre va la original en el apartado de anexos, que es la que utilizaron para el estudio. Por otro lado, también hay que incluir las variables que vamos a relevar y su correspondiente operacionalización. A modo de ejemplo, podemos decir que para las variables cualitativas podemos expresarlas en términos de frecuencias y de proporciones, y para las variables cuantitativas podemos expresarlas en desvíos estándar y medias. Acá mostramos un ejemplo de operacionalización de variables, que esta tabla debería estar incluida en todos los protocolos, en la parte de anexos, en la cual, por ejemplo, para la variable edad, vemos que el tipo de la escala en que la mido es cuantitativa, la escala en que se mide es de intervalo, el indicador es años cumplidos, y bueno, y la fuente, la historia clínica, la encuesta, el cuestionario, lo que utilicemos para la recogida de datos. Bueno, eso tiene que estar siempre en la parte de anexos para todas las variables tomadas en el estudio. Por otro lado, debe estar explicitado los instrumentos, la técnica y el personal para la medición. Y esto es muy importante porque permite realizar la reproductibilidad del estudio. Si el día de mañana otros investigadores quisieran reproducir mi estudio o contrastar los resultados con un estudio propio, debe estar explicitado qué instrumentos usamos, con qué técnica, qué personal lo midió, quién capacitó a ese personal y si la medida de esas variables fue hecha de manera homogénea, con qué instrumentos. Luego también debe explicitarse la base de datos que utilizamos para el estudio. Y bueno, en este punto aclarar que muchas veces con los estudios descriptivos nosotros accedemos a bases de datos ya creadas que facilitan mucho el trabajo. Por ejemplo, si quisiéramos estimar al alta de una maternidad a las 72 horas de vida, el peso promedio de los recién nacidos, podríamos, una opción sería ir a la maternidad y tomar esos datos antropométricamente pesando a los niños, pero sabemos que tenemos el formulario SIP, por ejemplo, que es una fuente de datos que está disponible y que es de acceso libre a los investigadores. Entonces eso es una base de datos que ya es existente. Y así, bueno, pasa con otras bases de datos. Luego deben estar también incluidos los estadísticos a utilizar. Por ejemplo, para las variables cualitativas, el chi cuadrado, o para las cuantitativas, el test de student, para ilustrar asociación entre variables. Estos estadísticos, independientemente del tipo que utilicemos, deben estar explicitados en el apartado de metodología del estudio. Luego debemos explicitar la tabulación y la presentación de los datos, si lo haremos mediante tablas o mediante gráficos,
y bueno, incluirlos en el protocolo. Y por último, el paquete estadístico de análisis de los datos y el software y la versión que estamos utilizando también para garantizar la reproductibilidad de los datos. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido útil. Recuerden que vamos a tener una clase presencial de estudios descriptivos y bueno, y estamos también en el foro para cualquier duda o eventualidad. Bueno, muchas gracias por su atención.